la Orden del Cisne, los Caballeros y Damas de la Virgen Kundalini y el Cristo Sol Greals Témalas y los Vestales con Arcano Asf. Y 3 factores, para solteros y solteras rectos de la senda. Primera cámara inicial pública de motivación continua Gnosis Samaeleana. Visita adenosislasrevinu.es.tl. 3. La mujer y la sacerdotisa. Es tan manifiesto el protagonismo femenino a través de todos los tiempos, que los hallazgos arqueológicos están hoy en día saturados por innumerables testimonios depositarios de dicho protagonismo. El análisis somero a que nos invita la antropología gnóstica, quiere, sobre todo, en honor a la verdad, colocar en su lugar a todas estas figuraciones arcaicas, que desde los primeros albores de la humanidad, se han venido expresando de manera reiterada y que puede, en algunos casos, sobre todo debido al Kali Yuga y a la pérdida de conciencia, darse a interpretaciones erróneas. Las diosas que veneraron los hombres cavernícolas y que perduraron hasta los comienzos de la historia, las llamadas figuraciones esteatopigías, esculturillas femeninas con caderas y formas excesivamente prominentes, o las adoradas de todos los pueblos arcaicos, colocadas entre santuarios, ya fueran rústicos o refinados, entre los ríos, montes, cimas, cuevas o tumbas, merecen por su propio lugar, es decir, una atención respetuosa, acorde con su dignidad. Una actitud simple o pragmática, podría inducirnos a pensar que estas figuraciones eran meros amuletos, fetiches o símbolos con los cuales el hombre prehistórico pretendía influir sobre la naturaleza para su beneficio vegetativo, solicitando exclusivamente favores relativos al clima, cultivos, fertilidad o alimentación. Pero además de estas funciones, la antropología psicoanalítica gnóstica explica que la diosa madre, una sus múltiples manifestaciones, ha sido siempre el modelo a seguir de toda mujer, como expresión del eterno femenino y que se congratula al ver a sus hijas, las sacerdotisas, oficiando en sus templos o santuarios. Lamentablemente, hablar de magia y de ritos sagrados en nuestra cultura contemporánea es como diseccionar, sin pudor y sin miedo, un terreno movedizo, es transgredir los misterios no sin cierto aspecto morboso e irrespetuoso. Ciertamente, la ignorancia es atrevida. Solo una correcta predisposición de humildad y sencillez nos podría dar la clave para adentrarnos en este aprendizaje. Cabe resaltar que los hallazgos rupestres de figuras y pinturas de féminas desnudas y mostrando su sexo, no es, en modo alguno detonante de ninguna promiscuidad sexual, sino de ingenuidad, sencillez, pureza y castidad. Una verdadera veneración de la materia primordial. En Mesopotamia, la cultura madre indoasiática, las sacerdotisas eran de linaje real, o por lo menos de familias de alto abolengo. Se tenía por un gran honor que la hija del gobernante optase por ser iniciada en los misterios. Lo mismo ocurría en Grecia, Egipto, o con las vestales romanas, sin olvidarnos, por supuesto, de las Xiualteotlitotonacas y otras sacerdotisas prehispánicas. Ellas sabían mantener el secreto del velo de Isis, protegiéndolo de la curiosidad de profanos e indignos. Así lo dijo Heródoto, guardando de ello el benéfico silencio. No todos los ritos eran agrícolas, los había iniciáticos y religiosos. Los aztecas, al igual que otras muchas culturas, poseían un calendario oficial de regulación de lunas y tránsitos cenitales y otro, que no siempre coincidía con el anterior, para otros cultos religiosos. Así trabajaban las sacerdotisas sagradas. Ellas eran libres en sus funciones y labores, el varón las respetaba sin inmiscuirse en su trabajo. Si Heródoto se refirió a ellas como las prostitutas sagradas, fue con el respetuoso objetivo de calificar de algún modo, el trabajo de la transmutación sexual. En los textos sumerios en donde se citan a los bastones fálicos, se puede apreciar el gran respeto que tenían por ellos. Eran denominados como la clavija mística que da estabilidad al edificio. Casi todas las corais griegas que fueron desenterradas de la Acrópolis de Atenas, llevaban como atributos, la flor, el fruto o la paloma, además de esa expresión de dignidad que las caracteriza. Tenían inscripciones de sus agradecidos devotos que admitían, haber sido ayudados en su trabajo. Estos símbolos también se dieron en las sacerdotisas iberas. Existen 3 tipos de sexo. El infrasexo, el sexo animal y el suprasexo. Esta era la asignatura estudiada por todas las sacerdotisas de todos los tiempos arcaicos.
Los misterios sexuales tienen un carácter sagrado que exige, ante todo, una gran castidad, no confundir con celibato. La práctica de la suprasexualidad que nada tiene que ver con la infrasexualidad, ni con la sexualidad animal. En las fiestas llamadas misias, las sacerdotisas, tras varios días de encierro voluntario en el templo y cuya preparación consistía en ayunos y meditaciones, salían con la sonrisa en los labios, con una sonrisa limpia, de pureza espiritual y de la satisfacción del deber cumplido. La mujer actual es llamada a ejercer su misión sagrada como sacerdotisa de su hogar, de su mundo y de su entorno. En estos tiempos de crisis, es la mujer quien debe tomar las riendas de los valores humanos y preservarlos. Ella es la mediadora del cosmos y portadora del espíritu del fuego. El venerable maestro Samael Aun Weor dice que la mujer tiene la santa predestinación de ser madre, para guiarse a sí misma y a su varón en armonía, respeto y libertad. Dice también que debe llevar la antorcha del conocimiento porque gracias a las vibraciones de Urano, disfruta del dominio sobre la biología orgánica del varón. Mujer adorable. Tú eres la senda del filo de la navaja, el rocalloso camino que conduce al nirvana. Samael Aun Weor. Ejercicios de la macería tibetana. Vajroli Mudra. Transmutación para solteros. Vamos a entrar al estudio del sexto rito, que se relaciona exactamente con el Vajroli Mudra. Se trata de la transmutación de la energía sexual. Este tipo de energía es el más fino que construye el organismo. Es, dijéramos, la fuerza más sutil con la que trabaja el cuerpo. El vehículo humano tiene ciertos canales muy finos por donde circula la energía, la cual no puede salirse de sus conductos. Cuando la energía irrumpe en otros canales, claro está que se produce una catástrofe. Es una fuerza explosiva maravillosa que tenemos que aprender a conducir sabiamente, si es que queremos verdaderamente la autorrealización íntima del ser. Indudablemente, el Vajroli Mudra es muy especial para los solteros, aunque también ayuda a los casados. En forma específica podríamos decir que los solteros tienen con el Vajroli Mudra un sistema fundamental para sostenerse en Brahmacharya, o sea, en castidad. Quienes no tienen mujer, o las mujeres que no tienen marido, tienen que sostenerse en Brahmacharya, eso es claro, hasta el día en que tengan los hombres su sacerdotisa y las mujeres su marido. Muchos solteros quisieran estar cumpliendo sus funciones sexuales acá, allá y acullá con distintas mujeres. Eso es fornicación, eso está prohibido para los aspirantes al adeptado. El individuo que verdaderamente aspire llegar al adeptado, no puede estar mezclándose con distintas mujeres, porque en este caso se está violando la ley, se está en contra del sexto mandamiento de la ley de Dios. El célibe debe mantenerse firme en Brahmacharya hasta que le llegue su esposa, tiene que establecerse firmemente en Brahmacharya y no es posible mantenerse en Brahmacharya cuando no se sabe transmutar la energía sexual. Quien quiera aprender a transmutar, tiene que conocer a fondo el Vajroli Mudra. Si no lo conoce, no sabe, no tiene la ciencia para la transmutación. Entre otras cosas, el Vajroli Mudra tiene la ventaja de que el célibe pueda, a pesar de estar solo, conservar su potencia sexual, no perder su virilidad. Normalmente, órgano que no se usa se atrofia. Si uno deja de usar una mano, pues esta se atrofia. Si deja de usar un pie, pues este no funciona más. Así también, si deja de usar sus órganos creadores, pues sencillamente estos se atrofian y el hombre se vuelve impotente, entonces ya marcha mal. Con el Vajroli Mudra puede uno conservar su potencia sexual toda la vida. No quiero decir, y aclaro, que con el Vajroli Mudra vaya un individuo a crear los cuerpos existenciales superiores del ser, no. Yo no estoy haciendo ese tipo de afirmaciones, ni estoy diciendo que con eso se vaya a lograr la autorrealización íntimo del ser. Quien quiera autorrealizarse tiene que trabajar en la forja de los cíclopes, eso es claro. Sucede que con el Vajroli Mudra se trabaja con una sola fuerza, en el caso del hombre, pues con la masculina y en el caso de la mujer con la femenina, nada más. Ya para crear los cuerpos existenciales superiores del ser, se necesita algo más, se necesita trabajar con las tres fuerzas de la naturaleza y del cosmos. Fuerza 39. Masculina, en el hombre, fuerza femenina, en la mujer, fuerza neutra, que concilia a las dos. Como ya he dicho en otras oportunidades, la masculina es el santo afirmar, la femenina es el santo negar y la neutra es el santo conciliar.
Es claro que para que haya creación se necesitan las tres fuerzas, por eso es que el Maituna es indispensable para poder crear los cuerpos existenciales superiores del ser. Las gentes comunes y corrientes no poseen los cuerpos astral, mental ni causal. Tales cuerpos hay que crearlos y solamente se pueden crear mediante el Maituna o magia sexual. Empero repito, el Vajroli Mudra sirve a los hombres que no tienen mujer, a las mujeres que no tienen varón y también a las parejas que están trabajando con el Sahaja Maituna, porque les ayuda a sublimar y transmutar la energía sexual. Es pues, el Vajroli Mudra, muy útil para solteros y casados, para solteras y casadas. Bien, ya con esta explicación, voy a dar la técnica del Vajroli Mudra. Primero haces esto que estoy haciendo, el maestro comenzó a ejecutar el ejercicio para darme la demostración práctica, estoy aquí parado, me voy inclinando lentamente después de haber puesto las palmas de las manos sobre mis dos piernas, luego me voy inclinando, no hacia los lados, ni hacia atrás, sino hacia adelante como quien está haciendo una venia muy profunda y voy bajando lentamente las palmas de mis manos, hasta llegar a las rodillas, pero a medida que voy haciendo esta operación, voy exhalando el aliento, a fin de vaciar los pulmones de todo aire, de manera que cuando ya puedo cogerme las rodillas, no tengo aire en los pulmones. Luego lentamente voy levantando el cuerpo, me voy enderezando mientras mis pies permanecen unidos y firmes en tierra, voy poniéndome recto y llevando las manos a la cintura a manera de lo que se llama jarra, las manos al lado y lado de la cintura. El ejercicio comienza conforme está en la figura N12, sigue de acuerdo con la figura N13, y vuelve a su posición inicial o sea a la figura N14, aquí va el maestro en su explicación. Ahora continúa dando la práctica así. Aquí estamos listos para continuar el ejercicio, pero todavía no he inhalado el aliento, mis pulmones están completamente vacíos. Ahora continúo subiendo las manos en dirección a los órganos creadores, pero aún no he llenado los pulmones con aire. Ahora hago un masaje sobre mi próstata, para que la vibración toque la próstata y se realice la transmutación sexual. No solo hago el masaje sobre la próstata, ver figura 14, puedo y debo hacerlo sobre los órganos sexuales, con firmeza. Luego que ya he realizado el masaje sobre los órganos creadores genitales, entonces vuelvo a levantar el cuerpo hasta quedar completamente recto, ver figura 12, con las manos sobre la cintura. Cuando ya he realizado el masaje y vuelto las manos a la cintura, inhalo llenando los pulmones de aire, llevando la energía hasta el cerebro por los canales Ida y Pingala. Luego exhalo lentamente y repito el mismo procedimiento por 3 veces. Te estoy dando esta explicación para que quienes lean tu libro sepan cómo es el Vajroli Mudra, que sirve de transmutación para célibes, es decir para los que todavía no tienen esposa. 40. El maestro comenzó haciéndome una completa demostración práctica sobre el Vajroli Mudra así. Primero, antes de iniciar el ejercicio colocó las manos sobre la cintura. Ahora para comenzar ya el ejercicio, puso las dos manos adelante, un poco abajo del ombligo, pegadas al cuerpo, luego bajándolas poco a poco hasta llegar a las rodillas, exhalaba todo el aire de sus pulmones. Seguidamente subió de nuevo sus manos a la cintura y rápidamente las llevó a sus órganos sexuales y próstata haciendo un ligero masaje en sus órganos sexuales y próstata, luego subió de nuevo las manos a la cintura y respiró profundamente, llevando o subiendo la energía creadora con su imaginación hasta su cerebro. Este ejercicio lo repitió el maestro por 3 veces y luego me ordenó repetirlo exactamente como él lo había hecho para constatar si yo había aprendido el Vajroli Mudra. Cuando lo repetí y constató que sí lo había entendido, prosiguió diciéndome: en cuanto a los masajes sobre la próstata y sobre los órganos sexuales, hay 3 tipos de masajes. Primero, es el masaje demasiado suave sobre próstata y órganos sexuales. Segundo, un masaje mediano, un poco más fuerte en la próstata y órganos sexuales. Tercero, masaje fuerte sobre la próstata y los órganos sexuales. Es obvio que el masaje fuerte sobre la próstata y los órganos sexuales pues produce la erección del falo, eso es claro, tiene que ser así, por eso es aconsejable este tercer tipo de masajes muy especialmente para los solteros. Es decir para quienes no tienen mujer. Para ellos se les aconseja este tercer tipo de masaje, así cuando el falo está en erección, se produce la transmutación del semen en energía y se hace subir hasta el cerebro.
En cuanto a los casados, pues les convienen el primero y segundo tipo de masajes, nada más, o con el primero es más que suficiente puesto que tienen mujer y claro, llevan el falo a la erección completa por medio del Sahaja Maituna. Ahí tienen pues lo que en Oriente llaman Vajroli Mudra. Yo interrumpí al maestro diciéndole, en el caso de la mujer, los masajes serían en la región ovárica y en el sexo propiamente dicho. El maestro respondió, en el caso de la mujer el Vajroli Mudra es igual, solo que los masajes se deben realizar o los debe hacer la mujer en los ovarios izquierdo y derecho y sobre sus órganos femeninos, en la vagina o yoni, es decir en sus órganos sexuales femeninos para ser más claros. Entonces se produce la transmutación de la energía sexual de la mujer. Lo mismo la mujer casada, pues no necesita masaje fuerte, solamente suave. La soltera necesita masaje un poco más fuerte a fin de producir la transmutación de su propia energía sexual. Es necesario que esa energía suba hasta el cerebro. Se necesita, pues, que haya una gran fuerza de voluntad durante el Vajroli Mudra, que ningún pensamiento lujurioso se cruce por la mente de los estudiantes. Hay que controlar los sentidos, hay que subyugar la mente. 41. Cuando se practica el Vajroli Mudra, tiene uno que estar concentrado en la Divina Madre Kundalini, o en el tercer logos. Si uno se concentra exclusivamente en los órganos sexuales durante la práctica y olvida a la Madre Divina y al tercer logos, pues entonces no sublima la energía y eso va en contra de la ley cósmica. Además, téngase en cuenta que si el ser humano no tiene suficiente pureza en sus pensamientos, puede degenerarse y convertirse en un masturbador. Para los impuros y masturbadores será el abismo y la muerte segunda, donde se oye el llanto y el crujir de dientes. Así pues, el Vajroli Mudra es para hombres y mujeres completamente castos, que verdaderamente estén dispuestos a seguir la senda de la más absoluta castidad, y para mujeres también es el Vajroli Mudra, que estén dispuestas a seguir la senda de la absoluta castidad. El Vajroli fuerte, muy fuerte, solamente se puede practicar una vez al día y para ello se necesita que el individuo sea muy serio y respetuoso de su propio cuerpo. Esto hablando de solteros. Un individuo casado no necesita practicar Vajroli fuerte, pues la erección la consigue con su esposa sacerdotisa. Asimismo, una mujer que tenga marido no necesita practicar Vajroli fuerte, pues transmuta sus energías con su marido. Tanto casadas como casados deben hacer sus masajes de Vajroli sumamente suaves. Lo que se busca es elevar esa energía creadora sutil y delicada, hasta el cerebro. En el caso del hombre casado solo es suficiente, como ya indiqué, un ligero masaje sobre la próstata y órganos sexuales. Y en el caso de la mujer, un ligero masaje sobre los ovarios y el útero, en forma muy sutil y suave, pues no perjudica en nada y se puede practicar cada vez que se trabaje con los 6 ritos enseñados en este libro, sin el menor perjuicio. Así se sublima la energía sexual constantemente, incesantemente y aprovechándola para la regeneración. Te estoy hablando, pues, muy claro, para que se me entienda. Este sistema, tal como le he enseñado aquí es el sistema tibetano. Repito que se necesita pureza y nada de lujuria, nada de malos pensamientos pasionales, porque entonces se voltea el filo de espada y el estudiante puede rodar al abismo si hace mal uso de estas enseñanzas. Yo creo que ya los hermanos gnósticos han entendido la finalidad del Vajroli Mudra, y no me cansaré de repetir que este es el sistema más práctico y preciso de transmutación sexual para solteros, me refiero a la transmutación sexual. Al enseñar la práctica del Vajroli Mudra tengo que decir lo siguiente. La antítesis fatal del Vajroli Mudra es el vicio horripilante, inmundo y abominable de la masturbación. Quienes practican la masturbación van al abismo, hacia la muerte segunda, por haber profanado su propio cuerpo, por haber insultado y profanado con sus hechos al Espíritu Santo, al tercer logos. Cuídense muy bien entonces los hermanos y hermanas que practiquen el Vajroli Mudra de ir a caer en el vicio abominable y repugnante de la masturbación. El Vajroli Mudra es algo muy santo, muy sagrado y se requiere para ello una tremenda castidad, una gran santidad, un enorme amor al Sacratísimo Espíritu Santo y a la Divina Madre Kundalini. No quiero decir que con el Vajroli Mudra se vaya a despertar el Kundalini, como anteriormente lo dije, o que se puedan crear los cuerpos existenciales superiores del ser, no. Únicamente se transmuta el semen en energía, eso es todo.
Es claro que para despertar el Kundalini se necesita la cooperación de las tres fuerzas de la naturaleza y del cosmos, esto ya lo dijimos anteriormente, pero vale la pena recordarlo una vez más para que lo graben muy bien en la mente. La primera fuerza es el santo afirmar, la segunda fuerza es el santo negar y la tercera fuerza es el santo conciliar, que las une a ambas, es decir, el Kundalini solo puede ser desarrollado por medio de la magia sexual o Sahaja Maituna, o sea, con la cooperación de las tres fuerzas. 42. El hombre tiene la fuerza positiva, la mujer tiene la fuerza negativa y el Espíritu Santo concilia ambas. Con la fusión de las tres fuerzas despierta la divina princesa Kundalini. Los cuerpos existenciales superiores del ser no podrían ser creados con una sola fuerza. El hombre tiene una fuerza, el santo afirmar. La mujer solo tiene la fuerza negativa, el santo negar. Solo es posible hacer creación con la unión de las tres fuerzas. La positiva o masculina, la negativa o femenina y la neutra que coordina y mezcla ambas, solo así es posible la creación. La transmutación siempre es indispensable, es una necesidad orgánica, fundamental. Ha sido necesario hablar ampliamente sobre este aspecto ya que el Vajroli Mudra, por ejemplo, que es un sistema maravilloso de transmutación para solteros, se practica en la India, en el Tíbet y en la lamasería titulada El manantial de la eterna juventud. El objetivo de este sistema es elevar la energía creadora hasta el cerebro, o sea, seminizar el cerebro y cerebrizar el semen. Hasta aquí. Vajroli Mudra conferencia por Samael Aumeor pregunta, venerable maestro, la transmutación de solteros, ¿qué logros alcanza un soltero con la transmutación? Respuesta, todos los sistemas de transmutación para los solteros son relativos. Sirven hasta cierto punto, y más allá no sirven para nada. Ni siquiera el Vajroli Mudra sirve para siempre. Podrá servir por unos añitos mientras el hombre se consigue una mujer. Podrá servirle a la mujer mientras se consigue un hombre. Pero que sirva el Vajroli Mudra en forma definitiva y para siempre, tampoco. No hay que exagerar. Por un tiempo le permite transmutar mediante la respiración, mediante el pranayama, etc., las secreciones sexuales, convertirlas en energía, que puede ser utilizada, dijéramos, para la salud. Pero que pueda, un hombre, por ejemplo, fabricar sus cuerpos existenciales superiores del ser, por medio de la transmutación para solteros, no es posible, por un hecho muy concreto. El hombre representa el santo afirmar, la mujer el santo negar, el Espíritu Santo, el santo conciliar. Si un hombre, por ejemplo, cree que puede fabricar los cuerpos existenciales superiores del ser, con las transmutaciones para solteros, está equivocado, porque está manejando únicamente una sola fuerza que es la masculina. El santo afirmar. Nada más. Si una mujer cree que sola, con el Vajroli, o transmutación de pranayamas, etc., puede crearse los cuerpos existenciales superiores del ser, tampoco. Está manejando una sola fuerza que es la de ella, la femenina, negativa. Para que haya creación, se necesitan siempre tres fuerzas. Santo afirmar, santo negar, y santo conciliar. O sea, positivo, negativo, y neutro. Y si esas tres fuerzas no inciden en un punto dado, tampoco pueden realizar una creación. Las tres fuerzas en el cosmos, por ejemplo, en el caos, la positiva, la negativa y la neutra se dirigen hacia distintos lugares, no pueden realizar una creación. Para que haya una creación se necesita que las tres fuerzas incidan en un punto dado, y entonces, adviene la creación, ya sea de un mundo, o de los cuerpos existenciales superiores del ser. Así que, hay necesidad de las tres fuerzas para poder crear los cuerpos existenciales superiores del ser, y eso solamente es posible trabajando en la novena esfera, en la forja de los cíclopes, entre hombre y mujer el santo afirmar y el santo negar se unen, y el santo conciliar los concilia las fuerzas opuestas, y así se realiza la creación de los cuerpos existenciales superiores del ser. Pregunta, venerable maestro, en la práctica del Maituna, practicando a la vez el pranayama de solteros, ¿ayuda? Respuesta. El pranayama se usa siempre para transmutaciones. Quien quiera controlar perfectamente el sexo, debe practicar pranayama. Pero no lo debe practicar fuera de la novena esfera, debe practicarlo en la novena esfera, durante la cópula química o metafísica. Así hará que asciendan las energías hasta el cerebro, se ayudará de esa manera y de ese modo, y evitará mediante la respiración, la caída sexual.
evitará derramar el vaso de Hermes Trimegisto, el 3 veces grande dios Ibis de Tot. De manera que por eso es que en la Edad Media, a los alquimistas se les llamaba sopladores. A todos los alquimistas en la Edad Media, se les denominaba sopladores, porque durante la práctica del Maituna, estaban usando las fosas nasales para transmutar, practicaban el pranayama, precisamente durante la cópula metafísica, y así controlaban el sexo, evitaban caerse, evitaban la caída los sopladores. ¿Por qué en los laboratorios alquimistas aparecen siempre unos grandes fuelles? Ahí están los fuelles siempre. Los profanos pensaban que se trataba de fuelles físicos de verdad, para estar soplando las brasas encendidas. No. No hay tal. Estos son los fuelles, las fosas nasales y los pulmones, estos son los que se usan muchísimo durante el Maituna, para controlar, pues, el sexo. El pranayama se debe usar en plena cópula metafísica, para hacer subir la energía al cerebro. Pregunta, ahora, si queda un excedente, maestro, al terminar en la alquimia se puede continuar haciendo un pranayama. Respuestas, ¿ya para qué? Si lo interesante es en la práctica. Es como querer tú sacar los fuelles de la cocina para ir a soplar al aire. Ya no tiene caso. Los fuelles es cuando se necesitan. Eso es claro. O como querer ordeñar la vaca después de que ya la ordeñó. Como querer algo así por el estilo. De manera que entonces los fuelles, en el lugar donde se necesitó. Eso es todo. Pregunta, yo me refería maestro, como hay veces en que hay peligro de caída, y en que uno se retira y queda cierta energía todavía acumulada. Respuesta, entonces indica que está mal hecho el trabajo. El trabajo debe hacerse correcto o nada, y el pranayama se hace precisamente durante la cópula metafísica, y así se evita, pues, el peligro de caer. Se controla con la respiración. Así es como proceden todos los sopladores. No dejamos los alquimistas de llamarnos sopladores. Así se nos llamó en toda la Edad Media y seguimos llamándonos sopladores, y usamos los fuelles en el laboratorio. Así es. Pregunta, venerable maestro, si una persona no logra casarse, digamos, probablemente por condiciones kármicas, ¿tiene que quedarse para la próxima? Respuesta, ¿qué más le queda? Dakinis extracto de la conferencia por Samael Aumeor Dakinis. Término tibetano que se refiere a las hadas. Son mujeres sagradas del mundo astral, que pueden ayudar a un iniciado en la práctica de la alquimia sexual, a condición de una conducta recta. En el Tíbet se habla mucho de las dakinis, y algunos monjes que en el mundo físico no tienen esposa sacerdotisa, se han desposado con dakinis. Señoras que andan por las nubes, invisibles extrañas señoras, por cierto, que vuelan por las nubes. Esas son las dakinis, esas son criaturas muy especiales, ellas viven en el astral. Res.b.m. Samael Aumeor, bueno, en el astral, mental, causal y en todas partes. Obviamente, aquellos monjes se han desposado con ellas, han realizado todo su trabajo esotérico con ella, han trabajado en la novena esfera con ellas. A su vez, mujeres de cierta categoría han podido desposarse con devas y trabajar en la novena esfera con devas, sin necesidad de tener un hombre de carne y hueso. De manera que todo eso es posible, pero es posible para aquellas gentes que realmente es muy poco el ego que tienen ya. Para que una mujer tenga el alto honor de desposarse con un deva, pues obviamente tiene que poseer un grado de pureza tremendo, debe haber destruido mucho el ego. Solo así podrá recibir a un deva, como marido. Y para que un hombre pueda recibir por sacerdotisa a una dakini, pues tiene que haberse purificado mucho, haber eliminado muchísimos agregados psíquicos. Claro está que un hombre, por ejemplo, que no tiene sacerdotisa, después de haber sido despertado por la orden Epoptave, por los miembros de esa orden, puede recibir como consorte, pues a una deva o dakini, que está totalmente polarizada con la Shakti, o principio femenino eterno. Trabajando con ella, esotéricamente, pues consigue la creación de los cuerpos existenciales superiores del ser, es decir, si todavía no tiene esos vehículos, o restaurar el fuego en esos vehículos, si ya los tiene. Y a su vez, una mujer que no tenga el consorte, puede recibir un deva para el trabajo esotérico. La Orden del Cisne, los Caballeros y Damas de la Virgen Kundalini y el Cristo Sol Glealstémalas y los Vestales con Arcano Asf. Y 3 factores, para solteros y solteras rectos de la senda.
Primera cámara inicial pública de motivación continua Gnosis Samaleana. Visitad en gnosislasrevinu.es.tl.